Rigor informativo, compromiso social, pensamiento crítico, respeto personal, cercanía y naturalidad son algunos de los principios fundamentales que marcan la diferencia en la programación radiofónica de una emisora generalista. En ICODE Daute Radio, en nuestro ámbito comarcal del norte de Tenerife, protegemos esos principios desde nuestra primera emisión en octubre del año 2006. Estás escuchando Norte 15 con Narciso Ramos. ICODE Daute Radio. Bueno, pues ahora mismo 36 minutos sobre las 6. No ha sido posible establecer la conexión por videollamada con Emma Colau, con la directora del Observatorio de Derechos Sociales de Canarias, pero sí que la tenemos a través de línea telefónica. Emma Colau, buenas tardes. Muy buenas tardes. Disculpe porque entre mi capacidad para manejarme con determinados bichos que van conectados a Internet y las aplicaciones, me van a disculpar, pero no he podido. Me decía el técnico que sí, que se veía tu imagen perfectamente, pero que no se te escuchaba. No sé si el técnico, cuando hablaba contigo por línea interna, sí que lo escuchabas a él, ¿no? No, es que no escuchaba ni se me escuchaba ni le escuchaba yo. Exacto. Era... Bueno, pues lo importante, porque esto es radio, claro, es la voz y la voz la tenemos. Emma, nos ha sorprendido mucho la nota de prensa que hemos publicado hace unas horas en nuestro diario digital, en La Voz de Tenerife Norte, de que el 70% del personal del área de dependencia del Gobierno de Canarias finaliza su contrato en diciembre y, según has manifestado, el Gobierno canario no prevé su renovación. A día de hoy no existe ningún expediente de renovación sobre el contrato programa que se tiene por parte del Inserso, con el Inserso, es decir, el Gobierno de Canarias mantiene desde hace años un contrato con el Inserso que cofinanciaría, ¿no?, en un 70-30% el personal de la Dirección General de Dependencia. El 70% del personal de la Dirección General de Dependencia se financia con ese contrato. Para poder renovar ese contrato, aunque es verdad que este año sería el último que se podía renovar, pero para solicitar una prórroga más de ese contrato programa, debería haberse iniciado primero la autorización por parte de la consejería, ¿no? Posteriormente pasar a redactar varios informes, y ya sabemos que los cauces administrativos no brillan, por desgracia, por su velocidad, ¿no? Y esto nos lleva a 5 meses para poder renovar. Entonces era importante, y es importante, que antes del 31 de diciembre se haya realizado cuanto antes este trámite, para evitar que caiga, como de costumbre, sobre las espaldas de la ciudadanía. Actualmente tú señalas que la Dirección General de Dependencia cuenta con un presupuesto de algo más de 272.000 euros, lo que resulta totalmente insuficiente para atender la demanda de la ciudadanía canaria solicitante de este derecho de dependencia. Porque, bueno, también señalas que si bien la Consejería de Bienestar Social y el Ejecutivo Autónomo han dado traslado en repetidas ocasiones de su intención de dotar del efectivo derecho y simplificar los procedimientos para el reconocimiento del derecho de estas personas en situación de dependencia, la partida presupuestaria necesaria, señalas, para dotar de efectividad a dicha declaración de intenciones debería traducirse para el año que viene en unos 661 millones de euros. Sí, efectivamente, un 143% más. Esto a priori podemos decir, pero oiga, usted está pidiendo que se incremente tanto. No, es que lo que estamos diciendo es que durante muchos años se ha infrafinanciado. No podemos esperar resolver los problemas de la dependencia utilizando una partida que no llega a cubrir la demanda que tanto solicita la gente, ¿no? Estamos hablando de que en Canarias se tarda 641 días en resolver el derecho que debería quedar resuelto en 6 meses, ¿no? Esto es un problema
Esto es un problema que además la administración arrastra desde hace muchísimo tiempo y que por desgracia la ciudadanía también arrastra, ¿no? Y si es cierto, y nosotras por eso no opinamos, ponemos encima los datos, ¿no? Si es cierto que efectivamente se pretende dar a la ciudadanía, poner la ciudadanía en el centro de la gestión y poner realmente el derecho de la ciudadanía sobre todas las necesidades y sobre todas las cuestiones que se realicen en un gobierno, eso se traduce en presupuesto. Por lo que a 31 de octubre de este año, que es cuando se lanzan los presupuestos que van a regir a toda Canarias para 2025, debería dotarse en 661 millones de euros la Dirección General de Dependencia. Insisto, en un presupuesto de más de 11.000 millones de euros. Pues desde luego no termina de entenderse esa carencia presupuestaria. Hace poco menos de un mes, Emma, tú presentabas en el registro en la Consejería de Bienestar Social un escrito denunciando irregularidades, deficiencias que existen en los centros residenciales de Canarias de las personas mayores, y también, instando a la propia Consejería de Bienestar Social a que cumpliera con la obligación que tiene de inspeccionar los centros residenciales. Y la pregunta es, ¿qué ha pasado en este mes y por qué llegabas a presentar ese escrito denunciando esa deficiencia, esas irregularidades, que ya lo has dicho en esta radio, incluso con el tema de la residencia, el Hospital Residencia de Mayores de Garachico, ¿no? Sí. Desgraciadamente, las residencias en Canarias atraviesan, en su mayoría, las mismas condiciones, ¿no? Infradotación presupuestaria, es decir, se le dota de poco presupuesto, no existe un cumplimiento de las ratios de profesionales, es decir, no se cubren todas las profesionales que deberían de tener una residencia, no se cumplen con las condiciones higiénico-sanitarias, no se cumplen con los planes de intervención y los servicios que debe tener una residencia, con los planes de evacuación, con las propias infraestructuras, con las ratios de personas, es decir, con el número de personas que debe haber en una habitación y no sobredimensionar, ¿no? Muchas veces esas convivencias en habitaciones. Y esto que estoy comentando ahora no es algo que en Canarias no se haya repetido hasta la sociedad y que sinceramente creemos ya que la mayor parte de la población, por lo que hemos visto en la respuesta de la ciudadanía, ya conoce, ¿no? Es decir, nosotros estamos arrojando luz sobre luz, ¿no? Y ya esto la ciudadanía lo conoce. Y si lo conoce la ciudadanía, también lo conocen quienes gestionan lo público. Y por eso enviábamos ese registro, como advertencia de que no nos hemos olvidado de esta situación y de que no puede continuar así, de que Canarias tiene que tener un cuerpo de inspección suficientemente dotado como para hacer cumplir la normativa a todas las residencias y que no vale hacer oídos sordos a una solicitud de auxilio que durante tantos años ha pedido la ciudadanía. No tiene ese cuerpo de personas inspectoras, no tiene un número de inspectores o inspectoras suficiente, Emma. No, para nada. En Canarias se incumple el número de profesionales para la inspección. De hecho, la normativa establece que tiene que existir un número de inspectores e inspectoras para las residencias que permita cumplir un plan de inspección anual de esas residencias, y ese plan de inspección anual debe ser público, es decir, la ciudadanía tiene derecho a saber cuándo, cómo y a dónde se realizan las inspecciones y qué resultados han emanado, es decir, han resultado de esas inspecciones y qué medidas se están adoptando y cuánto presupuesto se lleva. Decisiones importantes sobre el dinero de la gente y que no se están trasladando. En relación a la residencia de Garachico, que tenías, creo que finales de julio o principios de agosto, una reunión en el Ayuntamiento garachiquense con el alcalde José Heriberto González, también con representantes del Cabildo. ¿Qué ha pasado en estos 2 meses que haya llegado a tu conocimiento, Emma? Pues ha habido un cambio desde que nosotras visitamos el ayuntamiento, como bien estás comentando. Ha habido un cambio, efectivamente, en la empresa que gestiona la residencia, ¿no?
Pero ahí sigue existiendo un gran problema de financiación en esa residencia. Sigue existiendo un problema de falta de profesionales y sigue existiendo un problema basado en la calidad del servicio que se le da a estas personas residentes y, por supuesto, que la infraestructura, por mucho que queramos, no es la idónea para atender a todas esas personas. Pero todo esto que le estoy comentando de por medio tiene convenios de cooperación de financiación, con el Cabildo Insular de Tenerife, con el Anillo Insular y también con el Servicio Canario de Salud, es decir, el Gobierno de Canarias, el Cabildo Insular, el Servicio de Canario de Salud sigue financiando plazas para que se ocupen plazas en esa residencia sabiendo que no cumple con las condiciones. Es un auténtico, en fin, un contrasentido absoluto, ¿no? Claro, porque ¿qué ocurriría si alguna de las personas que ahora mismo están escuchando no cumplieran en un día la declaración de la renta? ¿Qué ocurriría si alguna de las personas que están escuchando a día de hoy no cumpliera con una de las exigencias de la ley? ¿Qué ocurriría? ¿Qué ocurriría, Emma, si una pequeña empresa, como la nuestra, por ejemplo, sí, pues no paga en tiempo? Por ejemplo, en tiempo y forma la seguridad social, pero te viene un recargo del 10% y al mes siguiente el 10% sube al 20% y al tercer mes el dinero que debas te lo bloquean de la cuenta. Eso es automático. Efectivamente. Por ejemplo, efectivamente. ¿No? Entonces, si la norma es tan exigente y la administración es tan exigente y rigurosa, que ojo, lo debe ser rigurosa, con el cumplimiento del derecho a la ciudadanía, también lo tiene que ser consigo misma, porque hay que predicar con el ejemplo. Lo que no puede ocurrir es que el discurso y los relatos estén por encima de la obligación de una administración, porque la ciudadanía no falla, es un reloj suizo para cumplir, y la administración también lo debe ser. Claro, y ahí no hay equidistancia. Tú adelantabas ya el pasado julio que mientras la dependencia no sea prioritaria en los presupuestos generales de Canarias, en este caso, ¿no? Entiendo, porque seguiremos a la cola del Estado. Antes lo señalabas. Claro, han pasado 4 meses de esas declaraciones y por lo que señalabas antes, parece que el camino va a seguir de la misma mala manera, ¿no? Claro, y es decir, y siempre, yo entiendo que siempre va a haber una buena razón para hacer las cosas más tarde, pero hay muchísimas más razones para hacerlas ahora. La ciudadanía no puede esperar a que en algún momento se entienda que si no se incrementa el presupuesto que se destina para poder cubrir sus necesidades, no vamos a salir del atolladero. No podemos, a nadie, a todo el mundo le parecería impensable que llegue una factura de la luz de 80 euros y pagar 20 esperando que no nos corten el suministro, ¿verdad? Eso a nadie se le ocurre. Y sin embargo a la administración se le ocurre que con 272 millones puedes cubrir una necesidad de 661 millones. Oiga, pues mire, el dinero se estira hasta donde se puede y de eso conocen muy bien las familias canarias, de estirar el dinero, pero no se puede estirar tanto. Y cada vez que se estira siempre cargando la responsabilidad sobre las espaldas de las familias y de las personas dependientes. Pues sí. Odesocan, que bueno, me lo comentabas en la primera entrevista y por supuesto está en vuestra web, que es odesocan.org, pero me gustaría que nos lo pudieras recordar, sobre todo a nuestros y nuestras oyentes. Odesocan surge ¿cuándo, Emma? Pues surge el 19 de octubre del año pasado. Llevamos apenas casi un año, ¿no? Y la pregunta correlacionada con esa fecha es, sí, en estos casi 12 meses, ustedes han dado mucha visibilidad, han tenido muchas reuniones, han denunciado situaciones como las que estás comentando, en cuanto a dependencia, en cuanto a mayores, en cuanto a los derechos sociales en general de la ciudadanía canaria. ¿Cuál es la respuesta ante ustedes, ante ti como directora del observatorio de la administración pública en general? ¿Qué has percibido en este año, Emma, al respecto de todo lo que se han movido y se están moviendo ustedes? Bueno, nosotras la verdad es que hemos ido siempre con ojos de querer pensar que siempre se nos recibe pues con respeto y con
y con la sensación de que realmente estamos aquí para colaborar, porque es para lo que nacimos realmente. Es verdad que nosotras entendemos que muchas veces decimos cosas, realidades incómodas, hablamos de datos que son incómodos, pero es que nosotras nacimos para eso, y creo que es lo positivo de que a nosotras no nos presione nadie. Nosotras no dependemos de ninguna administración, no dependemos de ningún gobierno, no dependemos de ningún tipo de financiación por parte de Canarias. Nosotras dependemos de nosotras mismas, y por eso es difícil que nosotras tengamos ninguna otra presión más que la de querer realmente cambiar las cosas, ¿no? Y querer colaborar en ese cambio. Entonces, es verdad que a veces decimos, como te decía, y afirmamos datos como el de hoy, ¿no? Que entiendo que no son cómodos porque se reciben, entiendo que con determinada comodidad, pero si lo miramos con ojos de lo que realmente pretendemos nosotras, esto puede ser, lejos de ser incómodo, un buen inicio para cambiar las cosas. Solo esperamos que eso esté recibiéndose de esa manera. Claro, que tenga la lectura positiva y que se pongan las pilas las administraciones públicas en este sentido y que tomen como algo que es de ayudar, como es la filosofía de Oded Ocán, y de en fin, de hacer ver los problemas que hay en los derechos sociales canarios, de Canarias. En mayo tenían ustedes diversas reuniones con ACUFADE, con la Asociación de Personas Cuidadoras que preside Elena Felipe, amiga de esta casa también, y la hemos entrevistado en diversas ocasiones, para bajar precisamente el tiempo del reconocimiento de la dependencia. Ustedes tenían un lema de 600 días a 60. De mayo a ahora, ese protocolo, ese proyecto, ¿está realmente, tiene camino o se ha quedado ahí como que no hay esperanza? No, nosotras creemos que siempre hay esperanza, y es verdad. Una no se levanta un lunes si no tiene la sensación de que las cosas pueden cambiar y de que hay esperanza siempre para el cambio. Pero sí es cierto que a día de hoy el decreto que se pretende aprobar no tiene nada que ver con nuestra propuesta. Nuestra propuesta era una propuesta en base a la inmensa experiencia que tiene ACUFADE después de 20 años, ¿no?, de conocimiento sobre cómo gestionar la dependencia de los servicios, de hablar de tú a tú, ¿no?, con las cuidadoras, con las personas en situación de dependencia, con las familias afectadas, donde lo que decíamos es, miren, la administración más cercana a las personas mayores, a la gente en general, son sus centros de salud. Los lugares que mejor conoce una persona en situación de dependencia, y cualquier persona mayor de Canarias, es su centro de salud. Y lo que no tiene sentido es que se tenga que trasladar siempre de sus entornos rurales o de cualquier entorno al centro capital de la isla para poder tramitar cualquier derecho. Que hay que descentralizar el derecho, que hay que acercar el derecho a la gente. Y eso era la propuesta que tanto pretendíamos, en colaboración, por supuesto, y siempre, ¿no?, siempre pivotando, en este caso, que es quien tiene la experiencia, ACUFADE en materia de dependencia. Si te parece, Emma, vamos a hacer una pausa de publicidad de 3 minutos para continuar después de esos minutos publicitarios, unos 10 minutitos más conversando contigo. ¿Te parece bien? Por supuesto. Bueno, pues escuchamos publicidad, la tenemos preparada, va a estar rica, y volvemos aquí en Norte 15, en este magazine, en Icoden Daute Radio, en esta entrevista que mantenemos con la directora del Observatorio de Derechos Sociales de Canarias. Estás escuchando Norte 15 con Narciso Ramos. Icoden Daute Radio. Dos minutitos para las 7 y abordamos unos minutos más de conversación, de entrevista con la directora del Observatorio de Derechos Sociales de Canarias, Emma Colau. Observar, señalar y proponer, según veo en vuestra web, Emma, son los 3 ejes por los que se rige la asociación, ¿no?, el observatorio. Sí, efectivamente. Es decir, nosotras, en primer lugar, veíamos que hay una deficiencia general, y es que la administración da muy poca información a la ciudadanía sobre sus derechos. Y cuando lo da,
lo da y da con la sensación de que que habla en latín, ¿no? Como si la ciudadanía tuviera que hablar en latín para poder entender lo que dice. Y además haciendo, perdona Emma, y muchas veces en las propias declaraciones de la clase política y en las propias notas de prensa, haciendo muy poca, escasísima o casi cero autocrítica. Sí, entendemos que sí, y es importante ser autocrítica porque es lo único que te hace además pues tener la toma tierra de decidir que hay cosas que hay que cambiar, y cambiar y hacer autocrítica, incluso cambiar de opinión, muchas veces se agradece, ¿no? De hecho, la inmensa mayoría de las veces cuando se trata de realmente atenerse a lo que está ocurriendo, ¿no? Y no a lo que queremos. Uh-huh. Entonces, claro, nosotros cuando nacimos decidíamos, informar a la ciudadanía sobre sus derechos, hacer accesible esa información para que la pudiera obtener y tuviera la capacidad de entender lo que se le está diciendo, ¿no? Porque era normal, de la forma en la que se estaba trasladando no era posible entenderla. Y después, por otra parte, pues señalar, porque fiscalizamos, ¿no?, a la administración sobre el cumplimiento de los derechos sociales de la ciudadanía y, por supuesto, proponer, porque la crítica o el señalamiento sin propuesta no es más que ruido. Claro. Bueno, pues eso, a través del análisis de datos y encuentros de escucha activa por todas las islas, es el primer eje en el sentido de la observación, y luego en el señalamiento, en fin, destacan ustedes cuando se estén vulnerando los derechos sociales que nos corresponden como personas. Exacto. Y el tercer punto, que es la propuesta, ¿no? El construir con el mayor número de voces posibles, con lo cual la visibilidad, los encuentros con la ciudadanía, con las asociaciones, es fundamental. Y ustedes en un año, permíteme la expresión un poco en tono jocoso, se están convirtiendo en la mosca cojonera de las administraciones públicas canarias en cuanto a los derechos sociales, ¿no? A ver, puede ser que sí. A ver, nosotros intentamos siempre que, esperamos. Es verdad que nosotros somos de la teoría de que se atrapa más moscas con la miel, ¿no? Sí, pero sí. Y intentamos ser miel, ¿no? Pero es verdad que a veces es verdad que también la miel irrita la garganta, ¿no? Y oiga, pues a veces pues irritamos, pero irrita lo que decimos, ¿no? Irritan los datos, porque nosotros no damos nuestra opinión, ¿no? Ya si diéramos nuestra opinión, nosotros lo que decimos es lo que está ocurriendo. Y probablemente la verdad irrite, pero no conozco ningún cambio social en la historia de ningún país, de ningún territorio que no se haya dado diciendo primero la verdad. Por supuesto, eso está claro, poniendo en conocimiento de la ciudadanía cuál es la realidad. Me gustaría destacar, casi terminando esta entrevista, Emma, el patronato del Observatorio de Derechos Sociales. La presidenta es precisamente Elena Felipe, el vicepresidente es Francisco Delgado, el secretario es Alex Pereira, y luego, en cuanto al equipo técnico, dirigido por ti como directora del observatorio, y también Nuria Vega como responsable social comunitaria, y la compañera Paqui Rodríguez Padilla como jefa del gabinete de prensa. Luego, en análisis de datos está Cristian Perdomo, y en redes sociales y comunicación Natalia Jennifer Soto. No se me queda nadie, ¿no? No, la verdad es que no, ha estado completito. De hecho, todos los recursos que tenemos en ODESOCAN y que podemos ir consiguiendo poco a poco, los destinamos al personal. Al final es el personal, es el equipo que tenemos en el ODESOCAN lo que hace que sea posible que podamos decir la verdad, sacarla a la luz de información, la que gusta más y la que gusta menos. Y al final creo que eso es lo importante. Cuando algunas personas deciden que ya está bien de no señalar lo que está mal, creo que se dan cambios importantes y quiero pensar que es lo que estamos haciendo en el observatorio. Pues sí, ya saben, odesocan.org, en la página web, también el teléfono del observatorio para aquellas personas que ahora nos estén escuchando, que deseen contactar con este Observatorio de Derechos Sociales para denunciar alguna situación, para informarse. Es el 658-399-148, lo repito, 658-399-148. También pueden seguir al observatorio en X, en la antigua Twitter, y en Facebook, y el correo electrónico, importante, info@odesocan.org.
odesocan.org. Porque siempre el feedback con la ciudadanía es fundamental para ustedes, Emma. Efectivamente, nosotros habilitamos precisamente un canal de denuncias internas porque entendemos que muchas veces la ciudadanía se siente en esa situación de indefensión, y trasladarnos a nosotras pues de manera anónima y confidencial sus preocupaciones o si hay alguna cuestión que consideren que puede estar vulnerando algún derecho social, y nosotras evidentemente pues nos pondremos a investigar de manera rigurosa para intentar remediar esa situación y poner propuestas encima de la mesa para modificarlo. Pues sí, Emma Colau, como siempre, gracias por atender los micrófonos de Icoden Daute Radio de forma periódica. Ya lo habíamos hablado antes del verano con Paqui, el tener una cierta frecuencia de contacto y de que ustedes puedan hablar a través de esta emisora de radio sobre todo lo que vaya sucediendo en los derechos sociales y las carencias y las deficiencias que se observan. Así que muchísimas gracias, Emma. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio y por interesarse por los derechos sociales. Pues claro que sí. Nos vamos a publicidad a la vuelta.